proyectateradio.com. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa CICADI, Aprendizaje y Salud en Plenitud. Hoy, 15 de mayo, un día donde estamos de festejo por el Día del Maestro y de la Maestra. Así que muchas felicidades a todos aquellos que realizan una gran labor. Y hoy tenemos un excelente programa que fue titulado como Enseñanzas que dejan huella. Y tenemos a una gran invitada, a la doctorante Wendy Alicia Mendoza Hurtado. Bienvenida, doctorante. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Agradezco la invitación a este espacio. Muchas gracias. Un gusto que se encuentre aquí con nosotros en este su espacio. Y hoy estaremos hablando acerca de estas huellas que no solamente la maestra ha dejado en varios alumnos, sino también esas huellas que han marcado este recorrido durante la docencia. Les voy a hablar un poquito acerca de ella. Ella es licenciada en educación preescolar, es maestra en educación, tiene una certificación en competencias laborales, es doctorante en ciencias de la educación y ha tomado varios diplomados y varios cursos. Así que tiene una gran experiencia. Actualmente está tomando un curso en inglés y nos estará hablando. Ella es de San Luis Potosí, así que ahí vamos a estar trabajando desde la Ciudad de México y desde San Luis Potosí. También los invito a todos aquellos nuestros oyentes y todos aquellos que nos están sintonizando a que cualquier duda que tengan, nuestra invitada nos hará el honor de contestarla. Asimismo, los invito a que nos sigan por la página de Proyectate Radio, así como por la página de Centro Integral CARE. Muy bien, antes de iniciar nuestro programa, me gustaría empezar con esta frase. Enseñar es dejar huella en la vida de otras personas. Sin duda, la labor docente es fundamental, ¿no? Y siempre va a marcar una huella en todos nuestros alumnos. Así que les enviamos un fuerte abrazo y obviamente festejando nuestro día. Muy bien, vamos a estar con la maestra y la primera pregunta sería, ¿qué significa para usted ser docente? Bueno, pues para mí ser docente es una labor de mucha responsabilidad, puesto que estamos al frente de muchos pequeños. Y por otro lado, bueno, es también como esa parte de ser competente en el sentido de actualizarnos, debido a que, bueno, pues las generaciones van cambiando y vamos viendo pues que justamente los alumnos nos exigen prepararnos para enfrentar cualquier reto en la realidad, en cualquier contexto. Sí, creo que eso es bien importante, ¿no? El docente debe de estar capacitándose y preparándose en toda la trayectoria de nuestra vida, ¿no? Porque obviamente, como lo decía maestra, las generaciones van cambiando. No podemos seguir enseñando de la misma manera que hace 20 años, ¿no? Entonces, creo que eso es bien importante y sobre todo el ir marcando como esa diferencia e ir cambiando como desde el lado donde nos encontramos, ir dejando esa semillita, ¿no? Entonces, creo que eso va a ser bien importante. Muy bien. Ahora, ¿quién fue aquel o aquella maestra que considera que impactó de gran forma su forma de ser como docente? Bueno, pues de inicio mi mamá es educadora jubilada, entonces, pues tengo esa cercanía con la docencia y pues yo creo que hay maestras que en este acompañamiento pues me han retroalimentado, me han apoyado, me han, pues sí, brindado todas las herramientas para que yo sea una maestra que dedique la docencia y la vocación con amor y con todos aquellos valores que requiere que se estén fortaleciendo desde la escuela.
Creo que el que se parta, muchas gracias, maestra, el que se parta desde la familia, eso es un gran vínculo y eso hace que obviamente nos vayamos forjando, ¿verdad? Creo que aquellos maestros que nos han dejado huella y por los cuales de alguna manera impartimos de cierta manera nuestras clases o admiramos, creo que eso va a ir marcando la diferencia, ¿no? De ir cambiando a lo mejor no todo el mundo, pero sí poder cambiar desde el lugar donde nos encontramos. Entonces, creo que eso es bien importante, reconocer a aquellos maestros que nos dejaron una huella importante y creo que también aquellos maestros que a lo mejor en algún momento, yo recuerdo a uno cuando estaba en la preparatoria que decía, ¿qué es lo que quieren ser? Y yo le decía, yo quiero ser maestra. Pero obviamente cuando estaba en esa edad, me daba miedo el pararme enfrente y hablar, ¿no? Y me decía, ¿cómo vas a ser maestra si te da pena el hablar, ¿no? Entonces, eso creo que se me quedó muy marcado y yo dije, no, sí, yo quiero ser maestra y quiero ir dejando, ¿no? Y a lo largo de estos años, la he podido ejercer con pequeños en preescolar y entonces creo que eso también ha ido cambiando. Entonces, hay maestros que dejan buenas huellas y hay otros que te dan como ese reto de decir, ok, sí, sí puedo. Lo primero que tendríamos que hacer sería creer en nosotros, ¿no? Muy bien, Claro. muchas gracias, maestra. Ahora, ¿qué experiencias docentes la han marcado? Bueno, pues desde mis inicios, este, nosotros generalmente cuando egresamos de ser licenciadas en educación, pues tenemos como esa perspectiva, ese sueño de llegar a una escuela donde está todo en nuestras manos, una escuela pues bonita, y la realidad es que nos enfrentamos a un contexto donde pues tienes que gestionar, tienes que saber pues ser líder eh, y brindar el apoyo sobre todo en las comunidades donde pues tienen como esa imagen de los maestros y yo considero que esa ha sido una experiencia que cuando realmente la vivimos nos damos cuenta que hay muchas áreas de oportunidad en cada uno de los contextos y siendo una comunidad tan lejana, pues hay niños que nos necesitan, hay padres de familia que creen en nosotros y está en nosotros la responsabilidad de poder brindarles las mejores herramientas a los niños, de poder brindarles pues el tiempo de calidad, actividades que pues apoyen su aprendizaje. Entonces, yo creo que ese fue uno de los retos a los que me enfrenté. Es una experiencia muy bonita y que yo cuando tengo oportunidad de conocer a algún docente que va a egresar, le digo, es que tú tienes que mentalizarte que no, bueno, de inicio que todas las escuelas no son iguales, que quizás cuando tú vas a conocer los diferentes contextos, cuando estás como estudiante, eh, muchas veces no te das cuenta el reto al que te enfrentas al ir a ese tipo de lugar. Sí, creo que a veces cuando salimos de la licenciatura vemos las cosas de diferente manera. Ya cuando estamos dentro del aula, obviamente cambia, ¿no? Porque ya te enfrentas a una realidad. Ya cada una de las personitas son diferentes. Entonces, obviamente, tienes que irlos conociendo, tienes que ir adecuando, pero creo que los grandes desafíos o los retos a los que nos enfrentamos cuando estamos dentro del aula es bien importante, ¿no? Al igual cuando eres líder, ¿no? Dentro de las aulas, cuando platicas con los papás, la confianza que dejan en ti y sobre todo la gran responsabilidad que como docentes podemos tener, ¿no? Bien lo decía, por eso nuestro programa se llama Enseñanzas que dejan huella, ¿no? Marcamos algo en los alumnos y qué mejor dejar esa huella bien, que con un bonito recuerdo, ¿no? Sin duda creo que estas experiencias nos han ayudado mucho. Ahora, ¿cómo ha cambiado la docencia
desde que inició usted maestra a la actualidad. ¿Cómo ha visto ese cambio? Bueno, pues yo creo que esto también es como un consejo para los maestros que están pues apenas iniciando su trayectoria, que no dejas nunca de aprender y al menos por experiencia propia siempre te estás preparando, siempre te estás actualizando y este, bueno, esa ha sido una situación que considero que ha cambiado, o sea, de cómo ingresé a cómo estoy ahorita, me he dado la tarea después de prepararme, de tomar cursos, de capacitarme sobre todo cuando existen alumnos con alguna situación, alguna barrera de aprendizaje. Y creo que eso es pues parte del crecimiento profesional que tienes que realizar. El compromiso es justamente eso, la responsabilidad también es justamente eso, que tú seas un docente preparado para cualquier situación, para cualquiera de las experiencias a las que te enfrentas dentro del aula. Entonces, yo considero que es sobre todo eso. O sea, ha cambiado en ese sentido, que ahora a lo mejor en mis primeras experiencias tal vez tuve alumnos con alguna barrera y quizá no, obviamente se les da la atención, pero no supe cómo atender y ahorita creo que ya pues, cuento con ciertos aprendizajes, con ciertas capacitaciones en donde a través de mi preparación, pues sé cómo enfrentarlo, sé darle la atención a cada uno, que es generalmente lo que nosotros en nuestro diálogo compartimos, o sea, estar preparados, estar actualizados, atender las necesidades de nuestros alumnos, pero es justamente eso, que tú te des a la tarea de prepararte para atender lo que realmente tienes en las aulas y en cada uno de los ciclos escolares, porque son diferentes. Muchas gracias, maestra. Creo que algo que acaba de mencionar es fundamental, ¿no? Todos los ciclos escolares son diferentes. Cada grupo que vamos atendiendo va a ser diferente. Ahí, obviamente, no podríamos utilizar las mismas planeaciones, las mismas actividades, porque son diferentes, ¿no? Es más, después de la pandemia, el contexto es diferente. Ya no son los mismos niños de hace 3 años, ya todo ha cambiado. Entonces, aquí sí creo que es bien importante estarnos preparando, estarnos actualizando. En ocasiones nos pueden dar esa oportunidad, pero también como docente, creo que tienes la responsabilidad de buscar esos cursos donde tú puedas seguirte preparando, sobre todo con situaciones que te pueden llegar al aula, ¿no? Ya sea con niños con síndrome de Down, ya sea con niños con autismo, ya sea con niños con déficit de atención, con hiperactividad, porque cada uno de ellos requiere ciertas adecuaciones, ¿no? No es que realices una planeación exactamente para ellos, porque ahora hablamos de una inclusión. ¿No? Donde podamos realizar actividades donde ellos puedan ser partícipe de. Entonces creo que eso es bien importante, ir teniéndolo como docente y obviamente ir sacando esta parte de la responsabilidad que tenemos y que sí, ha cambiado mucho. Es más, las generaciones ya no son las mismas de hace 20 años, ¿no? Como cuando nosotras estudiábamos, ya han cambiado y obviamente tenemos que estarnos actualizando. Muy bien, voy a leer algunos saludos que ya tenemos en el chat. Nos Sí, dice claro. Alan González, saludos a ambas maestras y una gran felicitación por la gran labor que las caracteriza. Muchas gracias, Alan González. Igualmente, felicidades para ti. Mónica Pastrana, perdón. Muy buenas tardes. ¿Cómo ven la educación ahora, tras lo sucedido con la crisis de salud mundial que pasamos y ahora que ya regresaron a la escuela? ¿Qué le podríamos contestar a Mónica Pastrana, maestra? Bueno, pues se relaciona justamente con la pregunta anterior. Nosotros nos tuvimos que habilitar en relación a las tecnologías y considero que
es una habilidad que desarrollamos tanto maestros como alumnos, porque si los niños ya estaban muy familiarizados con la tecnología, pues con las clases en línea, quienes tuvimos oportunidad de realizarlo, aún más, porque bueno, se habilitaron pues a lo mejor en estar prendiendo su cámara, en realizar algunas actividades ellos, y fue algo que yo observé. Sí ha cambiado un poco esa parte del aprendizaje de manera positiva, sobre todo de manera positiva, yo lo considero así. O sea, hay sí quienes dicen que existe como un rezago posterior a lo que fue después de la pandemia, pero si rescatamos lo positivo, pues nos habilitamos y ahora que regresamos, ha sido un proceso también esta parte de la socialización. Sin embargo, yo creo que ahorita en este momento ya es algo que hemos logrado, que justamente es parte del diálogo que realizamos en colegiado, en los consejos técnicos, sobre los avances que hemos tenido en relación a esa parte. Porque de inicio, bueno, sí, los niños regresaban un poco tímidos, eh, esta parte de la socialización de respetar al otro, pues en ocasiones era necesario volver a establecer los acuerdos dentro del aula, incluso en cuestión del lenguaje, pues sí era como que estaban un poquito limitados, sin embargo ahorita, bueno, considero que ha sido un trabajo continuo, sobre todo, el hecho de que nosotros estemos trabajando esta parte tanto del lenguaje, de la socialización, que sigamos en nuestras aulas generando actividades donde los alumnos a través de juegos interactivos o el uso de la tecnología, bueno, sigan fortaleciendo esas habilidades. Exacto, coincido con usted, maestra. Creo que ha sido uno de los grandes retos a los cuales nos hemos enfrentado, porque obviamente es algo que no había sucedido. Y creo que no solamente tanto maestros como alumnos, sino también los abuelitos, ¿no? Porque la mayor parte con quien estaba con los alumnos eran los abuelitos. Ellos también se tuvieron que estar ahí en la parte de la tecnología. Y bien lo mencionaba, ¿no? La parte del lenguaje, creo que fue una de las áreas que sí se vio afectada por obvias razones de que no había interacción, en la parte de la comunicación en ocasiones a lo mejor y no se daba como se debiera, y creo que también la parte de la psicomotricidad. Ahí también siento que hubo así como algunos retrocesos, pero que ahora en la actualidad es algo que en lo que estamos trabajando, ¿no? Ahí creo que es bien importante el realizar las activaciones físicas antes de iniciar nuestra jornada laboral y las pausas activas. Esas me van a ir ayudando para ir fortaleciendo toda esta parte de la psicomotricidad, ¿no? Y eso nos va a llevar a que su aprendizaje en nuestros alumnos sea más óptimo, que sus procesos de atención y todo su proceso de aprendizaje tenga un buen resultado, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante y bien lo decía, ¿no? Así como hubo ventajas, también creo que en algunas hubo desventajas, pero siempre hay que mirar todo aquello positivo que se dio después de la pandemia. Muchas gracias, maestra. Vamos a seguir con los comentarios. Beatriz Robledo nos dice, saludo desde Aguascalientes. Los maestros de nuestras épocas, yo tengo 50 años, eran formidables. Si te enseñaban y educaban, incluso que piensan ahora ustedes como psicólogas. Ah, ok. ¿Qué le podríamos responder a esta Beatriz Robledo? Saludos a Aguascalientes. Sí, saludos hasta allá. Pues justamente lo comentábamos al inicio de la entrevista, hay maestros que te motivan, incluso he estado en cursos donde nos preguntan, bueno, ¿quién fue la persona que te motivó a ejercer la docencia? Y justamente han sido maestros, maestros que dejan huella, maestros que te motivan, que te impulsan, que creen en ti. Entonces, pues yo considero que aún existen ese tipo de maestros y de maestros. Sí, claro, y sobre todo algo bien importante, ¿no? Es importante hacer notar que la actualidad va cambiando.
los maestros requieren estar actualizados, sobre todo por los nuevos programas, ¿no? Los nuevos programas de estudio para que los puedan aplicar con los alumnos, ¿no? Hay metodologías que son más activas. Antes, lo que se buscaba era que el maestro estuviera enseñando y todo eso, y el alumno fuera más pasivo. Ahora lo que se busca es que el alumno esté más activo, ¿no? Así. Entonces creo que eso es bien importante. En eso ha cambiado, ¿no? Aquí lo que tendríamos que ir trabajando sería la cuestión de ir reforzando valores para que obviamente exista este respeto tanto entre alumnos como docentes, ¿no? Es bien importante. Decíamos hace rato que tenía una comida con las maestras, es bien importante trabajar la parte de la violencia, del acoso, porque a final de cuentas, esta generación son los futuros adultos. Entonces, si hay ciertos marcos de violencia, entonces imagínense cómo van a ser cuando sean adultos. Entonces, creo que nuestra tarea es difícil, tenemos un gran reto, pero eso no quiere decir que sea imposible, ya que tenemos varios proyectos, varios planes de intervención que nos ayuda a esa parte de que los alumnos se vayan relacionando. Entonces, creo que ahí es algo en lo que tenemos que estar trabajando, ¿no? Así es. Muy bien. Rosalba Morelos nos dice, con este reto que pasamos sobre educación en línea y el regreso a la actualidad, bien nos lo decía la maestra hace rato, ¿no? Ha sido uno de los grandes retos, pero creo que ahí vamos avanzando, ¿no? Conforme a lo que vamos obteniendo. Sí. Susi Benítez nos dice un saludo a todos los maestros del mundo y más los que sí tienen vocación. Sí, un fuerte abrazo. Y Eli Quesada, buenas tardes, un abrazo y feliz Día del Maestro. ¿Qué panorama nos pinta a los docentes con el crecimiento de la inteligencia artificial? ¿Cuál podría ser ese panorama, maestra? ¿Qué opina? Ok, pues realmente es un término que no había escuchado, lo de la inteligencia artificial. Este, ¿Cómo en qué sentido estaría esa experiencia? Yo creo que va marcado a esta de que existan los robots que en algún momento empiecen como a sustituir la parte de las actividades que hacemos nosotros los humanos. Entonces, creo que la pregunta va a eso, a cómo ve que se puede hacer. No sé si ha visto que en otros países, por lo regular en los países donde va más adelantada la tecnología, empiezan con los robots y de repente se les pone al maestro que él les empieza a dar la clase, pero es el robot. Ah, ok, ok. Yo creo que va dirigido a eso. Ok, pues, pues el panorama sería en relación a que, mm, pues desde mi experiencia es una alternativa, más no tendría que ser como ya algo que se quede como tal dentro de las aulas, porque justamente hablábamos hace un momento de esta parte del conductismo, donde antes se pensaba que solamente los alumnos eran oyentes, que el maestro era el que generaba el aprendizaje. Sin embargo, considero que los alumnos requieren este acompañamiento, tanto en la parte emocional, en la parte familiar, eh, el conocimiento de su contexto, el retomando otras preguntas, también la actualización acorde a sus necesidades. Entonces, sí, sí es una parte muy fundamental el maestro dentro de la escuela, que lejos de compararlo con algo de la tecnología, pues yo creo que sí es una diferencia muy, muy grande. Y bueno, nada más ese sería mi comentario.
Muchas gracias, maestra. Creo que también aquí hay algo que generamos con los alumnos, que es un vínculo y algo que no se podría generar con el robot, ¿no? Porque a final de cuentas tenemos esta interacción. Obviamente el robot está programado, entonces él va a hacer lo que tú le pongas a realizar. El docente, el ser humano, lo que tiene es esta parte de pensar, de ver cuáles son las necesidades que tienen mis alumnos. Entonces, coincido con usted, maestra, creo que nos podría apoyar en ciertas cosas, pero el docente, el maestro, es fundamental, ¿no? Generar ese vínculo con el maestro, identificar cuáles son esas necesidades que tienen nuestros alumnos, mirar el contexto, ¿no? Porque a final de cuentas es algo que mira el nuevo modelo educativo, ¿no? Tengo que ver a la comunidad para ver cuáles son esas necesidades que tiene. Entonces de ahí voy a partir. Obviamente la parte de inteligencia artificial tendríamos que programarla, pero a lo mejor no nos va a dar las respuestas que podríamos esperar. Entonces creo que ahí sí hay algo muy marcado. A lo mejor podría funcionar para trabajos como en fábricas, ¿no? Donde tiene que empacar y lleva un mecanismo de repetición. Ahí a lo mejor los robots, la inteligencia artificial podría ayudar, ¿no? Pero en cuestión de escuela creo que sí es bien importante ese vínculo que se genera, ¿no? Ujú. Muy bien. Ahora, ¿qué cambiaría, maestra, en la educación desde el lugar donde se encuentra? ¿Qué podría cambiar? Muy buena pregunta. Este, bueno, yo considero que como diseñar pues sí, como estrategias donde exista como un poquito más de participación por parte de los padres de familia, que es algo que hemos visto que hace falta un poquito más. Eh, y yo considero que eso, porque nosotros, al menos en la escuela donde estoy laborando actualmente, pues tratamos como de reflexionar en relación a nuestras prácticas, qué funciona, qué no funciona, qué me ha servido, qué estrategias puedo seguir implementando y considero que esta parte del diálogo, del trabajo en equipo, pues ha funcionado en el sentido de que pues generamos aprendizajes, hemos visto avances, detectamos áreas de oportunidad. Sin embargo, considero que es importante como que pensar algunas actividades o acciones eh, en las que los padres de familia se involucraran un poquito más. Solo eso. No todos, pero hemos visto que cada ciclo escolar como que es un poquito más de trabajo en el sentido de que hay que darles a conocer pues, cuál es el propósito, el seguimiento, eh, lo que logran los alumnos desde el preescolar y darle el valor desde este nivel. Muchas gracias, maestra. Creo que eso es bien importante, ¿no? Mirar que una de las bases va a ser el preescolar, lo importante. En ocasiones se dice, no, es que van al preescolar y solamente juegan y solamente cantan canciones y de repente ya, nada más. Pero lleva todo un proceso, ¿no? La parte de la psicomotricidad va a ser fundamental para que cuando esté en primaria, esté en secundaria, tenga un buen proceso de memoria, de atención, de coordinación a la hora de agarrar el lápiz. La parte de las canciones nos ayudan en la parte de la memoria, ¿no? Uh-huh. También la parte de la atención, los bailes también nos van a ir ayudando, ¿no? Y otras áreas que vamos fortaleciendo, desde que nos narren una historia, nos narren un cuento, que empiecen a expresarse. Creo que es bien importante que el niño a esta edad empiece a decir qué le gusta, qué no le gusta, que realice sus pequeñas exposiciones con temas que son de su interés, porque eso me va a ayudar a que más grande lo pueda realizar, ¿no? Por lo regular las exposiciones las empezamos a partir de la secundaria, ¿no? O en preparatoria. Entonces, si empezamos a los niños desde esta edad, obviamente vamos a tener alumnos que sean más seguros de sí mismos, que tengan
más esta cuestión de pensar, ¿no? Y algo que mencionaba maestra, la parte del diálogo y un trabajo colaborativo, ¿no? Que todos sean partícipes, creo que eso es bien importante. Y es algo que buscan estas nuevos modelos, este nuevo modelo educativo y estas metodologías. Y hablando de metodologías, vamos a dar información acerca de los cursos que tenemos en Centro Integral Cali. Así que los invito al primero que lo va a impartir una de nuestras directoras, la maestra Diana, que es pruebas psicológicas y pedagógicas, que son los días 17, 31 de mayo y 21 de junio. Y también el maestro Alan nos está dando el ciclo de talleres de metodologías activas, que es el de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que es el próximo 23 de mayo, así que los invito a inscribirse. El aprendizaje basado en problemas, que va a ser el 30 de mayo, y aprendizaje basado en indagación con enfoque STEAM, que va a ser el 6 de junio. Ese va a ser el ciclo de talleres que va a dar el maestro Alan, así que los invito. Ahí el maestro tenía algunas promociones, así que ahí pueden checar en su página. Y también la maestra Diana va a estar dando el programa de los 20 aros el 31 de julio. También los invito al de tertulia literaria, que son cada tercer jueves de cada mes. Este jueves vamos a tener ahí nuestra tertulia literaria. Es importante el estar leyendo, ¿no? Y también los invito al de estimulación temprana, que lo estará impartiendo una servidora para el 25 de mayo. Y si tienen algún tema que les interese, nos pueden escribir en la página de Centro Integral CADI y ahí varios de mis compañeros y una servidora los podremos ir armando. Así que los invito. Y después de dar toda nuestra información, vamos a seguir con las preguntas. Hablando del nuevo modelo maestra, ¿cuáles cree que son los desafíos a los que nos podríamos enfrentar? Ok, bueno, pues de inicio ahorita el primer desafío al que nos estamos enfrentando es conocer el programa y cada uno de los propósitos que se generan a través de los campos. Generalmente nos quedamos como que con algún programa nos identificamos, lo queremos seguir proyectando, pero considero que estas nuevas metodologías van más enfocadas a justamente esta parte que hablábamos de la inclusión, de que los alumnos conozcan su contexto, pero que conozcan también otros medios, otros lugares, otras lenguas, que sean alumnos reflexivos, que sean alumnos que justamente lo que en cada uno de los programas se nos propone, que sean aprendizajes para la vida. Y yo creo que sí es un desafío porque pues justamente nosotros nos estamos capacitando, nos estamos preparando y tenemos que enfrentar pues las necesidades que observamos con nuestros alumnos, pero también lo que nos exige nuestra sociedad. El hecho de que nosotros pues sepamos guiar, sepamos orientar a nuestros alumnos sobre en qué sentido van las experiencias que les vamos a proponer dentro de nuestra aula. Creo, maestra, que eso es bien importante, ¿no? Obviamente, durante nuestras juntas de consejo técnico es algo que hemos estado realizando, es algo que hemos estado trabajando desde revisar nuestro plan sintético, poder realizar nuestro plan analítico. Creo que eso nos lleva, ¿no? Sobre todo ahorita con las necesidades que tenemos en nuestros grupos en este ciclo escolar. Entonces, creo que es bien importante y bien lo mencionaba llevar a que el alumno sea reflexivo, a que sea pensante, a que pueda tomar ciertas decisiones y que también en algún momento escuchemos a los alumnos, ¿no? ¿Qué temas son de su interés? Porque a veces nosotros decimos, vamos a terminar los libros y vamos a realizar esto, pero no nos tomamos el tiempo de escuchar a los alumnos, ¿no? Y algunos podrían decir, no, sí, suena bien bonito y parecería una utopía, pero creo que es importante
mirar que la actualidad ya ha cambiado y que sí requeremos de que el alumno sea más pensante, sea más reflexivo, llegue a un pensamiento crítico, ¿no? Empiece a argumentar lo que está diciendo, ¿no? Que empiece a mirar cuáles son las necesidades que hay en su comunidad, ¿no? Creo que eso es bien importante, ¿no? ¿Qué opina, maestra? Sí, claro, justamente es algo que yo también compartía con algunas de mis compañeras, no quedarnos con la primera respuesta de nuestros alumnos. Y justamente antes lo analizábamos en el sentido de cuando se enfrentan a una experiencia de, por ejemplo, cuando hacen experimentos. Sin embargo, pues no es así. O sea, es el hecho de que ellos puedan argumentar, que ellos puedan ser críticos, que ellos puedan compartirnos sus ideas. Y justamente cuando te das esa oportunidad de escuchar, pues desde sus ideas, sus intereses, sus inquietudes, lo que observan, lo que les llama la atención, lo que les gusta investigar, entonces te das cuenta que justamente esos aprendizajes que ellos tienen desde la infancia son muy significativos, porque esos aprendizajes, bueno, son a partir de lo que ellos viven en su contexto familiar, a partir de lo que viven en la escuela, porque justamente la escuela, pues, es una parte donde ellos conocen diferentes personas, con diferentes culturas, con diferentes contextos, diferentes ideas, y ahí es donde se enriquece, pues, esa parte del trayecto formativo de cada uno de nuestros alumnos. Y sabe, algo que me gustó y que me gustaría comentar es eso que dice, las pláticas que podemos tener con nuestros colegas, porque claro, ese intercambio de ideas, eso va a ser enriquecer, ¿no? Que nosotros también compartamos algunas estrategias que a lo mejor a usted, maestra Wendy, le sirven dentro de su aula y a lo mejor que yo pueda decir, la puedo tomar y la puedo utilizar de esta manera, viendo cuáles son las necesidades que pueden tener mis alumnos. Sobre todo aquí, ¿no? Mirando que a lo mejor ustedes que están allá en San Luis Potosí, el contexto es completamente diferente que aquí en la Ciudad de México cambia, pero mirar cómo se ve allá en San Luis Potosí y cómo lo miramos aquí en la Ciudad de México, enriquecer con nuestros alumnos ese intercambio, como lo mencionaba, de lenguas, de costumbres, eso va a enriquecer a los alumnos, ¿no? Y también entre colegas, es más, los mismos docentes de San Luis Potosí con los de la Ciudad de México, con los del Estado de México, con los de Morelos, los de Veracruz, los de Oaxaca, es completamente diferente, porque nuestros contextos son completamente diferentes, nuestros alumnos son diferentes, la comunidad obviamente también. Entonces creo que eso también, en algún momento, hace años recuerdo, se realizaban estas juntas de consejo entre pares, ¿no? Entre docentes, y era rico de repente escuchar al otro docente y de repente decías, ay, a mí no se me había ocurrido de esta manera. Y entonces ya no solamente tengo una estrategia, ¿no? Ya a lo mejor ya tengo, si somos 5 docentes, ya tengo 5 más, ¿no? Y eso me ayuda. Y ahí nosotros como docentes ponemos el ejemplo, porque estoy trabajando desde esta parte colaborativa, ¿no? Ujú. Sí, Muy claro. bien, maestra. Tenemos otro de Alicia Hurtado, orgullosa de tu labor que haces con mucho amor, siempre preparándote y tu objetivo principal, los niños. Muchas felicidades. La maestra trae porras. Sí, Muy bien, maestra, eso está excelente. Y sobre todo, ¿no? Que nosotras mismas como docente valoremos, ¿no? Y obviamente resignifiquemos la gran labor que tenemos, ¿no? Y creo que eso también debe de empezar desde uno mismo. Muy bien. Ahora, ¿qué huellas ha dejado en sus alumnos? ¿Han dejado sus alumnos en usted, maestra? ¿Qué huellas han dejado? bueno, pues al ser niños de preescolar, creo que ellos son, eh, pues, niños
muy curiosos, pues con todas estas características que justamente hasta la propia teoría la encontramos, pero considero que son alumnos que, sobre todo en la parte emocional, ellos transmiten lo que sienten. Y yo creo que ese es algo que yo he aprendido de ellos, que pues dan amor, dicen lo que piensan, um, y generalmente, bueno, en este nivel son muy dados a decirte cosas bonitas, que es algo que yo creo que conforme van creciendo, como que se va limitando un poquito esa parte, pero yo cuando los observo digo, es que son muy transparentes y eso me gusta de mis niños, que yo los veo y digo, llegan y te pueden decir, qué bonita te ves hoy, qué bonita clase, eh, hacen sus trabajos con mucho cariño, con mucho amor, y, y cuando tú correspondes esa parte, pues para ellos es maravilloso. A mí me gusta mucho motivarlos en ese sentido de poder decirles pues una palabra de aliento, una palabra bonita, y es como corresponder lo que ellos hacen conmigo. Y es algo que de lo que he aprendido de ellos y que me gusta, que realmente yo hago mi trabajo con mucho amor y cuando los veo, creo que ellos también esperan mucho de mí. Entonces, es algo que me gusta del nivel, es algo que me gusta de mis alumnos y esta parte de poder decir, pues transmitir una emoción, un sentimiento y que ellos se sientan seguros, porque para muchos de ellos es como una segunda casa. Entonces, pues yo considero que eso es lo que ellos me han dejado en este trayecto que llevo como maestra. Muy bien, maestra. Sin duda creo que ha dejado grandes huellas en sus alumnos y también ellos han marcado una parte fundamental, ¿no? Bien lo mencionaba, creo que a esta edad son muy transparentes, ¿no? A lo mejor tú puedes llegar con la tristeza más grande y a lo mejor hoy no te arreglaste, pero el niño te dice, ay, qué bonita te ves, ¿no? Sí, Y eso es algo que ellos no ven la estética de lo que a lo mejor ya como adulto miras, ¿no? Y como dice, en algún momento lo van perdiendo, pero creo que eso es lo que te da la energía y por eso las maestras de preescolar somos muy dadas a transformarnos, ¿no? A utilizar los disfraces, a realizar infinidad de actividades, ¿no? Que en algún momento, a lo mejor cuando pasan a primaria, se pierde. Y es algo que el nuevo modelo dice, no, a ver, a final de cuentas a esa edad siguen siendo niños, ¿no? sí. También espera que el maestro los sorprenda, ¿no? Entonces creo que la parte del preescolar, a mí me ha pasado que de repente hay alumnos que pasan a la primaria y les cuesta mucho trabajo adaptarse a esa nueva etapa, ¿no? Porque extrañan a su maestra de preescolar, ¿no? Porque obviamente nos consideran la parte de toda mieta, dulzura, ¿no? Pero es esa, como bien lo decía maestra Wendy, es ese amor que, así como nos lo dan, también se los damos a ellos, ¿no? Entonces Así. eso es bien importante. Muy bien, maestra. El tiempo se nos ha ido muy rápido. Ya ha sido una charla muy amena, con reflexiones que nos han dejado mucho. No sé si gustaría, para ir cerrando nuestro programa, comentar algo, mandar algún saludo. Este espacio es para usted. Ok, muchas gracias. Pues primero, agradecerles la oportunidad de poder compartir parte de mi experiencia. Y bueno, pues también esto es gracias al apoyo que tengo de mi familia, que bueno, ellos son parte de este crecimiento profesional que he tenido, siempre apoyándome. Y bueno, pues realmente un mensaje para todos los maestros que nos están escuchando, pues felicitarlos en este día. Hay maestros que tenemos la vocación y tenemos eh, amor para poder transmitir y para poder realizar en cada una de nuestras escuelas. Y bueno, pues es una labor muy bonita
de mucha responsabilidad y como lo mencioné, pues hay que seguir actualizándonos para dar lo mejor de nosotros. Y pues nada más, estoy muy contenta de haber participado en esta sesión y esperemos que se vuelva a dar la oportunidad. Yo con gusto estaré presente. Ay, muchas gracias, maestra Wendy. Y creo que sí, ahí si quiere algún tema, ahí estaremos en contacto. Y pues le agradezco haber aceptado la invitación y esperemos más adelante volverla a tener. Muchas gracias por esa vocación que nos transmite, ¿no? Ha sido un gusto haberla entrevistado y llegar a esta reflexión de lo importante que es tener esa vocación de impartir desde edades pequeñas hasta edades grandes, ¿no? Creo que un maestro nunca deja de aprender y de formarse. Entonces, creo que ese es uno de los mensajes que podríamos enviar hoy en este nuestro día, que nos sigamos actualizando para que así podamos ir transformando la educación desde el lugar donde nos encontramos, ¿no? Eso creo que va a ir dejando pequeñas semillas que en algún momento van a dar frutos, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. Muchas felicidades a todos los maestros y maestras que han sido parte de a lo largo de nuestras vidas, a nuestras familias que nos han apoyado en este camino y pues muchas gracias a usted, maestra, por haber estado hoy en nuestro programa y los invito para la siguiente semana con un excelente tema. Para la siguiente estará el maestro Alejandro con una gran invitada y pues ahí los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, tanto en Proyecto de Radio como en Centro Integral Cali, igual en mi página, SICOP Beatriz Santiago Fuentes, y los invito a leer el artículo La sociedad en la educación. Ahí en la revista que tiene Proyectate Radio, ahí estuve realizando un artículo, así que los invito. Y pues por mi parte sería todo. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias, maestra. Saludos hasta San Luis Potosí. Gracias.